¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video más para nuestro canal. Hemos encontrado algunas piedras con oro que destacan dentro del global. Es decir, son piedras que tienen chispitas con oro, charpas con oro visible, oro nativo. En este primer video les voy a mostrar unas 9 piedras con oro en las cuales se ve claramente el oro nativo, el oro casi puro, porque como les digo, yo he hecho analizar este oro y no es 100% oro, creo que más o menos es un 90% de oro, un 8% de plata y un 2% de otros metales. Como ven amigos, aquí tenemos las 9 piedras con oro que les voy a estar mostrando. Antes de empezar, vamos a ver la diferencia entre la potencia de las dos vetas que tenemos aquí. Esta es la potencia de unos 4 centímetros de una veta de cuarzo, mucho más ancha que esta de acá, que tiene aproximadamente 1 centímetro a 1,5 centímetros. Empecemos con esta que es ancha. Suele tener menos cantidad de oro, es decir, va a botar menos por tonelada, menos por sacos, pero a veces también almacena más oro que estas vetas delgadas, pero de manera más aleatoria. Estas vetas delgadas encontramos oro más homogéneo, es decir, siempre hay casi la misma cantidad de oro en todo el filón de cuarzo, mientras que en estas a veces es más aleatoria. A veces hay más y a veces hay mucho menos. Veamos esta ancha. Esta tiene una pequeña lámina de oro. Vamos a acercarnos, miren, ahí está. Ven en esta parte, claramente se ve, miren. En esta veta de cuarzo claramente se ve, miren la incrustación de oro nativo en esta veta más ancha. Tiene una pequeña chispa de oro ahí. Se ve muy claramente. Vamos con otra. Esta de acá es un poco más notoria, es un poco más bonita la piedra. A ver, nos acercamos y ahí lo ven. Miren, claramente en la cintura de resto cenizo, ahí está, una incrustación de oro nativo de un 90% de pureza. Ya les dije anteriormente, es 90% oro, 8% plata y 2% otros metales. Ya vamos 3. A ver, otra. Miren esta pequeña. Bueno, ahí está. Claramente, miren. Qué bonito. Una pequeña chispa de oro en este pequeño cuarzo blanco. Blanco no se podría decir exactamente, sino más un cuarzo medio plomizo. Miren, ahí arriba. Claramente se ve. Lo que me causa curiosidad también es que a veces el oro se almacena más en los cantos, en los dos lados del filón de cuarzo, más pegados a los dos lados. Pues el oro en sí, yo también, sacando mis propias conclusiones, en sí ha sido extraído de la roca. De la roca se ha filtrado prácticamente en el filón de cuarzo. Entonces supongo que los horizontes, los cantos de la veta son los que han recibido más cantidad de oro que el medio, ¿no? Supongo que por eso es. Ahí está, acá, en esta parte de acá. Me acerco un poco más todavía hasta donde dé lente. Y ahí está el oro nativo. Muy bonito. Y la última piedra que les traigo a mostrar es esta, donde el oro también se encuentra a la vista. Y justamente está asociado con ese mineral que les digo, que la verdad que no tengo certeza de qué mineral es. Miren, ahí está, claramente se ve el oro, pero también vemos que al costado hay algo así como unos restos de otro mineral, medio azulado, medio... A ver, espérense por favor. Ahí está, se nota, miren. Ahí vemos el oro en esta parte de aquí, pero también hay otro mineral asociado al oro, que es un medio color violeta, medio azulado. Sospecho que es plata, pero no tengo la certeza de qué mineral es. Habrá que averiguarlo. Voy a estar averiguando a ver si ustedes o alguno de ustedes sepa algo al respecto. Bueno amigos, como ven, son algunas de las piedras que tengo aquí para mostrarles. Y ya más adelante. Bueno amigos, como ven, son
son 9 piedras con oro que tengo acá para mostrarles. Las voy a guardar de recuerdo y quizás más adelante las procesemos de manera convencional para extraer quizás un gramo de oro, medio gramo de oro. Bueno, yo junto así este mineral aparte y de ahí extraigo también acá ya de manera más pequeña, de manera más sencilla, gravimétricamente, las chispas con oro. Y ya les mostraré quizás cuando haga ese proceso aquí en mi casa. Sin más que decir, me despido. Hasta la siguiente semana. No se olviden en suscribirse al canal, activar la campanita y regalarnos un like, que nos ayuda bastante. Hasta la próxima. Cuídense.